Abrir nuestras Biblias para comenzar la exposición del sermón del día de hoy en Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 al 21. Esa es la porción que corresponde al día de hoy, Efesios capítulo 3, desde los versículos 14 al 21. Voy a dar lectura y luego vamos a hacer una breve oración. ¿Lo tienen ahí? Efesios 3. 14, exactamente, Efesios 3, versículo 14 al 21. Así dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y termina el versículo diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos un momento. Señor, gracias por esta bendita palabra. Gracias por hoy día congregarnos para escuchar tu maravillosa y profunda palabra. Con esta confianza, Señor, de que hoy día queremos pedirte que tú nos ministres. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra penetre profundamente en nuestras almas, Señor, para poder ser alimentados. Necesitamos ser alimentados en este día, Señor. Necesitamos escuchar tu corazón de pastor sobre nuestras almas, Señor. Por eso me dispongo, Señor, para ser un instrumento en tus manos. No mires mi incapacidad, no mires mis pecados, Señor. Yo te clamo que mires a Cristo en mí, para que nosotros, Señor, incluyéndome a mí también, pueda ser bendecido hoy por tu palabra. Oramos para tu gloria, para el crecimiento de tu iglesia y para que otros vengan a tu conocimiento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy damos continuidad a la serie de sermones en el libro de Efesios. La semana antepasada, Tomás estuvo predicando sobre el capítulo 3. Comenzó a predicar sobre el capítulo 3 y llegó hasta el versículo 13. En donde veíamos cómo Pablo se consideraba un privilegiado al sufrir o al experimentar los sufrimientos de ser cristiano. Un Pablo prisionero, un Pablo muchas veces abandonado, un apóstol humillado muchas veces. Lo buscaron para matarle en varias oportunidades por causa del Evangelio, pero él se sentía un privilegiado. Él se sentía un privilegiado al considerar que era receptor de la revelación del misterio del Evangelio. Un misterio que había estado oculto por tantos siglos y en tantos lugares, pero que ahora por medio de su ministerio, ese misterio era revelado a nosotros, a los gentiles, a los que no eran pueblo, a los que no eran ciudadanos del reino de los cielos, a los que estaban lejos. A ellos ahora es anunciado el Evangelio. Y Pablo, para poder conectarlo con el texto de hoy, en el versículo 1 dice, del capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y aquí, como nos decía Tomás, hay un gran paréntesis. Desde por esta causa yo
hay un gran paréntesis que termina en el versículo 13. Porque en el versículo 14, que es donde comienza nuestro texto, vuelve a utilizar la misma expresión. Por esta causa yo. O sea, la misma causa del versículo 1 es la misma causa que ahora el apóstol Pablo tiene en mente para comenzar a orar a Dios. Y creo que sería bueno introducir este sermón diciendo cuál era esa causa. ¿Cuál era la causa que Pablo estaba considerando para poder orar a Dios? Y antes de decir el primer encabezado y a modo de introducción, esta causa era considerar cómo Dios, por medio de su poder, había de dos pueblos, judíos y gentiles, hacer un solo pueblo, un solo cuerpo. Pablo estaba considerando el tremendo milagro que aquellos que estaban excluidos de la ciudadanía del reino de los cielos, por el poder de Cristo, en esa cruz, ahora esos que estaban lejos habían sido injertados a la familia de Dios. Y para Pablo, como buen judío, ese era un milagro extraordinario. Porque por miles de años el pueblo de Israel estaba consciente de que ellos eran el pueblo de Dios. Pero ahora el misterio del Evangelio se abre y dice, no, ahora tanto judíos como gentiles, que son todos aquellos que no son judíos, incluyéndonos nosotros, por medio de la fe en Cristo, estamos unidos en un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola ciudadanía, una sola familia. Y eso era el milagro que al apóstol Pablo lo llevaba a exclamar por esta causa. Esa es la causa que Pablo tiene en mente para arrodillarse en asombro ante Dios. Y ustedes saben que toda oración es válida cuando se hace de corazón, ya sea que tú estés de pie, ya sea que tú estés sentado, ya sea que estés caminando, pero hay momentos en donde la gloria de Dios te sobrecoge de tal manera que tu reacción es humillarte y arrodillarte ante Dios por considerar lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que a Pablo lo motiva a arrodillarse delante de Dios. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Que es la idea principal de este sermón. Dicho de una manera muy breve, lo que Pablo pide es que Dios, por medio de su poder, fortalezca a los cristianos. Pablo está pidiendo a Dios que por medio de su poder estos hermanos sean fortalecidos. Básicamente es eso. Pablo en el versículo 15 y 16 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, y aquí da el propósito, para que os dé, conforme a las riquezas inagotables de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su hombre interior. Esa es la oración que Pablo está haciendo en este capítulo. Él dice, yo pido a Dios que ustedes sean fortalecidos por su poder. Y la pregunta que nos va a guiar durante todo este sermón va a ser, ¿para qué debemos pedir esto? Nosotros hoy, cristianos, en el siglo XXI, aquí en la ciudad de Concepción, ¿para qué debemos pedir que Dios nos fortalezca con su poder? ¿Para qué debemos pedir esto? Y en primer lugar, hermanos, el primer encabezado, es que debemos pedir a Dios que su poder nos fortalezca, y aquí viene el para qué, para que Cristo more en mayor medida en nuestros corazones. La primera razón que Pablo tiene en mente para pedir de esta forma es que Cristo more, habite en mayor medida en nuestros corazones. El versículo 17, luego de que Pablo señala la oración que él está haciendo, nos dice lo siguiente: ruego para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, versículo 17, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, y luego sigue. Pero la primera petición es para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Hay algo curioso acá, porque Pablo le está escribiendo a cristianos. Pablo le está escribiendo a una iglesia. Por lo tanto, Pablo le está escribiendo a personas que ya habían puesto su fe en Cristo, ya habían sido regeneradas por Dios. Por lo tanto, Cristo ya habitaba en sus corazones. Pablo está diciendo: yo pido a Dios que les fortalezca para que Cristo habite en sus corazones. Pero nosotros le podemos decir: Pablo, pero estos eran cristianos. Cristo ya estaba habitando en sus corazones. Entonces la pregunta es: ¿qué significa realmente lo que Pablo está pidiendo? Y si nosotros consideramos que un cristiano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, Cristo ya está habitando, lo que Pablo está pidiendo aquí es que ese habitar de Cristo en tu corazón sea mucho más abundante, sea mucho más pleno, que la morada de Cristo en tu vida sea mucho más dominadora. Y para que tratemos de entender esto, se me ocurrió un ejemplo un poco gráfico y espero en el Señor que sirva. Acá en Concepción hay muchos estudiantes, ¿cierto? Y muchos de esos estudiantes vienen de regiones. Por lo general, los cristianos o los estudiantes que vienen de regiones viven en lo que se llaman las pensiones, ¿cierto? Y en esas pensiones, por lo general, comparten la casa con un montón de otros estudiantes, pero su habitación está reducida a su pieza. Ellos hacen todo generalmente en su pieza. Esa es su habitación. Ese es su hogar, incluso mientras están estudiando. Por lo tanto, podríamos decir que este estudiante, donde él mora, no es en la casa necesariamente, sino que él está morando y habitando exclusivamente en su pieza. De la misma manera, hermanos, si tú eres creyente, si tú ya has sido convertido por el Señor, tengo una buena noticia. Cristo ya habita en tu corazón. Cristo ya está presente en tu corazón. Pero tengo una mejor noticia aún. Cristo puede habitar mucho más abundantemente en tu casa. Cristo puede habitar mucho más profundamente en tu corazón. De tal manera, hermanos, que si tú eres creyente, debes asegurarte que la morada de Cristo en tu corazón está alcanzando todas las áreas de la casa de tu corazón. Tú debes asegurarte que si Cristo está en tu corazón, Cristo no esté relegado solamente a una pieza. Tú debes asegurarte que Cristo, que ya está habitando en ti, domine, habite, haga su morada en cada uno de los rincones de tu casa. Y esa casa es tu corazón. ¿Recuerda lo que vimos en Efesios capítulo 2 cuando Pablo viene hablando de que nosotros ahora estamos siendo edificados para ser morada de Dios? Eso como iglesia. Pero cada uno en lo personal, cada cristiano en lo personal es un templo para Dios. La presencia de Cristo habita en ese templo. Por lo tanto, tú debes asegurarte que Cristo está presente, pero no solamente en un espacio, sino que todas las áreas de tu vida estén sujetas y estén siendo gobernadas por la presencia de Cristo. Y la pregunta que podríamos hacer entonces es: ¿hay áreas de mi vida, hay lugares de la casa de mi corazón en los cuales Cristo no esté habitando todavía? ¿Hay áreas en mi matrimonio en los que a lo mejor Cristo todavía no habita plenamente? ¿Hay áreas en mi trabajo, en mi conducta en el trabajo, en los que Cristo no esté
siendo el anfitrión de esa área, el dueño de esa área. Puedes decir que Cristo habita, y no solo habita, sino que es dueño de todo tu corazón. Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando ora de esta forma. No que los cristianos experimenten por primera vez la habitación de Cristo, sino que estos cristianos estén dominados y estén gobernados por la presencia y la habitación de Cristo en sus vidas. Por lo tanto, si tú eres cristiano, debes hacerte esa pregunta. Tu relación con el dinero, tu sexualidad, tus relaciones personales, en todas esas áreas Cristo está habitando plenamente. ¿Está siendo Él el anfitrión? ¿Está siendo Él el que gobierna esas áreas? ¿O todavía hay un negocio con Dios? Una negociación con Dios. Señor, yo te abro las puertas de mi casa, pero en estas otras puertas y habitaciones no te metas, porque yo lo hago bien. O no necesariamente lo hago bien, pero lo disfruto. Disfruto que tú estés fuera. Pero si tú eres cristiano, debemos hacer esta oración. Debemos decir, Señor, aquí está mi corazón para que tú lo habites plenamente. Señor, aquí está mi matrimonio para que tú seas el anfitrión y para que tu vida sea nuestro matrimonio. En la crianza de mis hijos, en mis proyectos personales. Aquí está, Señor. Aquí está, Señor. Y realmente, hermanos, debemos hacer esa oración para que podamos decir, como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no soy yo el que vive, ya no soy yo el que mora, el que está en el centro de mi corazón, sino que es Cristo que vive en mí. Es la vida de Cristo que está en mí, que me impulsa, que me motiva. De manera que lo que vivo ahora en mi día a día, parafraseando lo que Pablo dice, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puedes decir eso? Puedes decir, ya no es Joseph el que vive esta vida. Es Cristo en mí el que habita mi corazón. ¿Puedo yo, Mauricio, decir, no soy yo el que vive mi vida, sino que es la vida de Cristo en mí? Y yo solamente puedo entregarme y rendirme al señorío de Cristo. Por lo tanto, hermanos, debemos pedir a Dios que su poder nos fortalezca para que la morada de Cristo en nuestra vida sea cada vez más plena, cada vez más profunda. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, hermanos, que es, ¿para qué debemos pedir esto? Para que podamos comprender como iglesia las incalculables dimensiones del amor de Cristo. Eso lo dice en el versículo 17 y 18 Pablo. Versículo 17, parte B y 18, dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, y la NBI dice, y lo profundo que es el amor de Cristo. Pablo ora para que por medio de ese poder espiritual que proviene de Dios, los creyentes de Efeso y nosotros podamos comprender con todos los santos cuáles son las profundidades del amor de Cristo. Y aquí me llamaron la atención dos cosas, hermanos, y espero que también llamen tu atención. La oración de Pablo nos enseña, esta oración específicamente, que para comprender mejor el amor de Cristo necesitamos al menos dos cosas. Lo voy a volver a repetir.
para comprender mejor el amor de Cristo necesitamos al menos dos cosas. Orar, que es lo que Pablo está haciendo acá. Y la segunda que me llamó poderosamente la atención es que necesitas una iglesia. Si tú quieres comprender mejor el amor de Cristo, necesitas orar, porque esto es algo sobrenatural, esto es algo extraordinario, pero también necesitas una iglesia. Me encanta cómo lo dice Pablo en el versículo 18, especialmente la Reina Valera. Dice que Pablo ora para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué significa eso y por qué estoy haciendo tanto énfasis? Porque acá, hermanos, en este pasaje hay una enseñanza maravillosa. Si tú quieres comprender mejor el amor de Cristo, debes orar, como ya dijimos, y relacionarte con tus hermanos. Y aquí quiero hacer un alcance. Aquí en este texto nos dice con algunos pocos de los santos. Este texto nos dice con algunos de tus favoritos de los santos. Aquí nos dice con los que tienes más afinidad, con los que te caen mejor, con los que tienes más llegada. Dice, para que sean capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que no debes esperar entender de mejor manera el amor de Dios si solamente te relacionas con uno o dos de la iglesia. Como cristiano y como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes un llamado de Dios. Yo tengo un llamado de Dios a relacionarme con todos los miembros de la iglesia bíblica Cristo Admirable. Claramente, con no todos puedo ser igual de íntimo, con no todos puedo dedicarles tal vez el mismo tiempo, pero tengo un llamado de Dios de que si quiero comprender de mejor manera el amor de Cristo, debo involucrarme en la vida de la iglesia. Debo relacionarme con los hermanos. Y no solamente el domingo, no solamente mientras tomamos un café, no solamente los miércoles cuando es rico juntarnos y aprender de un tema y luego una once, sino esto se trata de una vida de hermanos, de una vida familiar. Por lo tanto, hermanos, el evangelio no fue diseñado para que se viva solo. Y es más, el amor de Dios ha sido diseñado por Dios de tal manera que es imposible que si tú no oras o no eres parte de una iglesia, tú no podrás comprender el amor de Dios. Así de sencillo, hermanos. El evangelio no ha sido diseñado para que se viva solo. Y el amor de Dios no ha sido diseñado para que se comprenda y se experimente en solitario. Ahora tú podrías estar preguntando, pero ¿cómo es posible que con todos los santos, con todos los cristianos, yo pueda comprender mejor el amor de Dios? Y déjame darte solamente algunos ejemplos de cómo esto pasa. ¿Cómo es que yo, en la relación de todos los santos, de todos los cristianos, puedo comprender mejor el amor de Dios? En primer lugar, cada vez que tú escuchas a un hermano o a una hermana con tu corazón, cada vez que tú escuchas con amor y con atención activa lo que esa persona te está contando, y si tú estás atento a lo que Dios está haciendo en ese hermano o en esa hermana que te está hablando, tú podrás estar experimentando y comprendiendo mejor el amor de Dios. Porque podrás observar de una manera consciente el amor que Dios le está mostrando a esa persona.
A veces estamos demasiado preocupados de cómo el amor de Dios se está mostrando a mi vida, cuando pierdo de vista que Dios está obrando de múltiples maneras en la vida de cada uno de ustedes. Por lo tanto, si tenemos mejores oídos y ese oído lo conectamos con el corazón, vamos a comprender en ese ejercicio mucho más el amor de Dios. De lo contrario, si es solo oídos y nada de corazón, y por fuera aparento que estoy escuchando, pero por dentro no hay nada, tú no vas a comprender mejor el amor de Dios. Y yo los quiero animar a eso, hermanos, a que tengamos una buena actitud externa, pero más importante aún, que tengamos una buena actitud interna cuando algún hermano o hermana nos esté hablando de lo que Dios está haciendo en su vida. Porque de esa manera estaremos comprendiendo mejor el amor de Dios. En segundo lugar, hermanos, cuando hay alguna necesidad entre nosotros, que ya la hemos visto de muchas maneras. Muchos de nosotros hemos pasado por tiempos de aflicción muy reales, muy duros. A veces directamente tiene que ver con nosotros, a veces tiene que ver con nuestras familiares, enfermedades. Y lo que se produce en la iglesia, de cómo empieza a funcionar el cuerpo de Cristo, y cada uno cumpliendo una labor tan específica, tan única, algunos de cerca, otros un poco más de lejos, algunos dando, otros orando, algunos preguntando. En todo ese ejercicio del cuerpo de Cristo, cuando tú estás atento a eso, tú detrás de eso tienes que ver el amor de Dios. Tienes que estar consciente de que todo ese engranaje que se está moviendo en el cuerpo de Cristo tiene que ver en cómo el amor de Dios está impulsando al cuerpo. Por ese que sufre, por esa que sufre. Y ya tú no ves al hermano, a la hermana, aunque también se merece su honra si es que es así como el Señor lo ha permitido. Pero detrás de eso está el amor de Dios. Su amor impulsándonos, su amor moviéndonos, su amor haciéndonos correr por los demás. Por lo tanto, cuando hay alguna necesidad o alguna aflicción, una buena manera de comprender el amor de Dios es tú primeramente disponiéndote a servir en el cuerpo, pero también observa cómo Dios también va moviendo a los demás. Y el amor de Dios te va a ser muy palpable. A veces nosotros, y también es lindo sentir esa experiencia emocional, sentir ese calor en el estómago donde uno se siente amado de una manera a veces sin palabras. Y a mí me encanta cuando de repente en la oración Dios pueda estar ministrando de manera personal a alguien, dándote conciencia al Espíritu Santo directamente a tu espíritu que eres amado por Dios. Esa experiencia es preciosa y es bíblica. Pero también el amor de Dios se manifiesta de una manera tan especial en la convivencia de los santos, en el compartir de los santos. Ustedes no se imaginan cuántas veces, hermanos, y quizás no se me ha notado, he llegado un poco desanimado a alguna reunión. Pero el simple hecho de saber que estoy en mi familia, el escucharlos, el verlos, el compartir con ustedes, el simple hecho de hacerlo ya me anima, ya me vuelve a centrar, ya me fortalece. Y en eso también puedo ver el amor de Dios manifestándose de manera tan delicada, tan especial. Podríamos estar hablando mucho más, hermanos, pero el tiempo vuela y no soy muy bueno resumiendo tampoco. Pero para cerrar este punto, a la luz de esta escritura, si tú quieres comprender y entender más plenamente el amor de Dios por ti, necesitas orar de esa forma. Necesitas pedirle a Dios su poder para que por medio de su poder tú puedas comprender con tus hermanos cuán profundo es el amor de Cristo.
Necesitas orar de esa forma. Y en la medida, hermano, que nosotros como iglesia local aquí en Concepción, como iglesia Cristo Admirable, vayamos comprendiendo esta verdad, esta iglesia será un reflejo de ese amor. Esta iglesia será un reflejo de la unidad que hay en Cristo. Si nosotros hacemos esa oración y nos relacionamos con la intención de comprender mejor el amor de Cristo, estaremos mostrándonos entre nosotros y mostrándole a los demás lo admirable que es nuestro Señor Jesucristo, lo precioso que es nuestro Señor Jesucristo, lo cercano que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos una urgencia desesperada, hermanos, en orar de esta forma, en orar de esta manera. Pero si tú no oras de esta manera, si a ti no te interesa orar de esta manera, o tal vez no eres parte aún del cuerpo de Cristo, déjame decirte que es imposible que tú puedas comprender el amor de Dios en esa condición. Es imposible que tú puedas tener un conocimiento profundo del amor de Dios si no eres parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si esa es tu condición, yo te animo a que ores a Dios, que le pidas a Dios arrepentimiento genuino y que le pidas a Dios fe genuina para que Él abra tus ojos y tú puedas comenzar a comprender con otros cristianos sobre lo profundo que es el amor de Dios por tu vida. No hay otra manera. No hay otra manera. El tercer, hermanos, y último encabezado de por qué debemos pedirle a Dios que nos fortalezca por medio de su poder, es que no solamente podamos comprender el amor de Dios de una manera racional, inteligente, sino que debemos pedir a Dios que su poder nos fortalezca para que podamos experimentar en mayor medida el amor de Cristo. Versículo 19 dice: ruego que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender, versículo 18, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Me llama mucho la atención, hermanos, que el apóstol Pablo no solamente apunta a un entendimiento racional, es decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo, Dios muestra su amor por medio del cuerpo de Cristo, por lo tanto yo puedo ver el amor de Dios. Un ejercicio racional de comprender, de entender. Pero lo que Pablo también está orando es que nosotros no solamente lo podamos comprender, sino experimentar. Y hay una diferencia muy grande, hermanos, entre comprender algo y experimentar algo. Los que tienen algún oficio saben muy bien esa diferencia entre leer un manual teórico y recibir capacitación teórica e ir a la práctica con esa teoría. Es muy distinto. Es muy distinto. La práctica involucra sentimientos, involucra esfuerzo, involucra movimiento, involucra a veces lágrimas. La gran diferencia entre la teoría y la experiencia es que la teoría está en un papel y la experiencia en la vida misma. Y Pablo está orando para que estos creyentes no solamente comprendan el amor de Dios, sino que lo experimenten en lo más profundo de su ser.
Ahora es curioso porque Pablo dice que este amor que él pide que se comprenda, al mismo tiempo excede la capacidad de comprensión. Y eso es precioso. Porque Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes comprendan algo que en realidad no van a poder terminar de comprender. Porque el amor de Dios es tan excelso, es tan sublime, que sus mentes limitadas no lo van a poder encasillar. El amor de Dios es tan profundo, tan extenso como su carácter, y no vamos a poder comprenderlo del todo. Pero sí, escúchame bien, hay un llamado que es real, para ti y para mí, que a pesar de que nosotros no podamos comprender y definir y encasillar el amor de Dios, sí estamos llamados a experimentarlo. Si no comprendes cómo es que Dios te rescató siendo tú miserable y no lo logras comprender del todo, no te preocupes. Pero si lo estás experimentando, gózate. Gózate si estás siendo transformado por el amor de Dios. Si estás siendo alcanzado en niveles más profundos por su amor. Y eso es lo que Pablo está pidiendo. Pablo está pidiendo poder de Dios para que nosotros los cristianos podamos tener experiencias más profundas del amor de Dios. Tú podrías preguntarte, pero ¿cómo podría yo experimentar el amor de Dios? Una cosa es comprender el amor de Dios, pero ¿cómo podría yo experimentar el amor de Dios? Quizás algunos están pensando en cómo reflejar el amor de Dios. Quizás algunos están diciendo cómo manifestar el amor de Dios, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a la experiencia personal de comprobar internamente el amor de Dios, de disfrutar, de experimentar en lo profundo de tu ser lo mucho que Dios te ama. Nuevamente, si tú eres cristiano, Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ya está en ti. ¿Se recuerdan ese pasaje que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu? Ya está el amor de Dios en ti. Ya tienes el amor de Dios. Ya has experimentado el amor de Dios. Pero la buena noticia es que puedes experimentar el amor de Dios de una manera mucho más profunda. ¿Te anima eso? ¿Te alegra eso? ¿Te lleva a decir, wow, llevo 4 años siendo cristiano, o llevo 6 meses siendo cristiano, o llevo 20 años siendo cristiano? Pero la buena noticia es que no importa cuántos años lleves en el cristianismo, siempre hay niveles más profundos del amor de Dios que tú puedes experimentar. Siempre, siempre. El amor de Dios es como un pozo sin fin. Y mientras más pasan los años y más te vas sumergiendo, y más te vas sumergiendo, más te vas dando cuenta que no tiene límite, y más te vas dando cuenta lo dulce que es el amor de Cristo. Y si te preguntas entonces, ¿cómo lo puedo experimentar? Una de las formas más gloriosas de experimentar el amor de Cristo continuamente, algo que es gratis, algo que lo puedes hacer todos los días de tu vida, es reflexionando continua y permanentemente en el sublime y glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres una fuente inagotable de experiencias del amor de Dios, yo te quiero animar y alentar a que pongas tu mente cada día en los sufrimientos que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Tú crees que has sufrido, y hemos sufrido, pero yo no creo que a nadie le anime
considerar su sufrimiento. De hecho, es todo lo contrario. Mientras más pienso en lo que he sufrido, más autocompasivo soy, más autolastimero soy, más débil me veo a mí mismo. Pero la sangre de Cristo tiene tanto poder que cuando tú consideras en los sufrimientos de Cristo, eso te debe llenar de alegría. Porque ese sufrimiento, ese dolor que sufrió Cristo, fue por tus pecados. Fue por tu maldad, no por su maldad, si Él era inocente. Él era justo, perfecto, no tenía que morir. Pero el amor de Cristo es tan grande, que tomó tu pecado y lo clavó en esa cruz con Él. Si tú quieres una experiencia constante del amor de Cristo, yo no tengo ninguna solución mágica, sino que te invito a que reflexiones sobre el Evangelio. Considera que el justo murió por miserables como tú y como yo. Que el santo derramó su sangre para limpiar los rincones más profundos de nuestra maldad. Como oraba la Javi, considera que el paciente y amoroso Cristo entregó su vida por nosotros. Que aún siendo cristianos, pecamos, fallamos, nos desviamos. Pero Cristo es paciente. Cristo es amoroso. Y si perdonó tus pecados para salvación, también va a perdonar tus pecados para tu santificación. Todos tus pecados. Todos tus pecados. Aún los que tú solamente conoces de ti mismo, que dices es imposible, sí es posible. Porque no hay ningún pecado más grande que el poder que tiene Cristo para perdonar esos pecados. Por lo tanto, te quiero invitar a que consideres su amor, a que pienses en su amor y que ese amor transforme todas las áreas de tu vida. Hermanos, lo vamos a ver por muchos años esto, pero hay una relación muy directa entre comprender el amor de Dios, entender el amor de Dios en el Evangelio. Yo cuando entiendo el amor de Dios en el Evangelio y lo aplico, hay una relación directa con estar experimentando la vida del Espíritu, la vida de Dios. Cada vez que yo reflexiono en el Evangelio y eso conmueve mi vida de tal manera que me llama a la obediencia, me llama al gozo, me llama a la paz, estoy experimentando el amor de Dios. Y este versículo dice que cuando nosotros comenzamos a experimentar el amor de Dios, vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Yo creo que ni siquiera comprendo lo que significa eso. Pero sí sé que Dios es amor. Y que si yo experimento el amor de Cristo y soy lleno del amor de Cristo, voy a estar lleno de Dios. Lleno de la vida de Dios. Para concluir, hermanos, el apóstol Pablo cierra esta sección, el capítulo 3, recordándonos que Dios puede responder esta oración. Si tú oras de esta manera, pidiendo que Dios fortalezca tu vida para que Cristo habite más profundamente en ti, para que puedas comprender con tu iglesia más del amor de Dios. Y si tú le pides a Dios que te permita experimentar más profundamente su amor, el apóstol Pablo nos dice, Dios puede contestar esa oración.
Y no solamente puede contestar esa oración, sino que puede responder a esa oración de una manera mucho mayor y más gloriosa de lo que tú imaginas. Y así termina este capítulo. El apóstol Pablo diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede responder esa oración. Y la puede responder de maneras que tú ni siquiera imaginas. Por lo tanto, yo de verdad, hermanos, los quiero animar a que empecemos a hacer este tipo de oraciones entre nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestros devocionales personales. Señor, permíteme experimentar tu amor de maneras más profundas. Señor, quiero entregarte mi vida para que tú la habites plenamente. Señor, quiero comprender con mi iglesia mayores profundidades de tu amor. Y esta es la promesa. Dios contestará de maneras mucho más gloriosas e inimaginables de lo que tú puedes concebir. Por eso el apóstol Pablo concluye, y así también concluimos este capítulo 3, a este Dios que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente, a este Dios que tomó a los gentiles y a los judíos y los unió en un solo cuerpo, a este Dios que hizo de nosotros morada del Espíritu, a este Dios, dice Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu amor. Queremos darte gracias, Señor, porque nos das la garantía, la promesa de que si hacemos esta oración, tú nos vas a responder, Señor, de manera mucho más gloriosa de lo que imaginamos, Señor. Anhelamos ser una iglesia, Señor, que habita en Cristo y que Cristo habita en nosotros. Anhelamos ser una iglesia que comprende las profundidades de tu amor. Y anhelamos, Señor, ser una iglesia y ser cristianos que constantemente estén experimentando tu amor. Ayúdanos, Señor, a descubrir las maneras, a ser perseverantes en esto, para que nosotros como iglesia podamos, Señor, manifestar tu amor al mundo. Manifestar tu amor los unos con los otros, Señor. Para que tú seas el glorificado. Para que tú seas el admirado. Para que tu gloria brille de manera especial en esta congregación y en esta ciudad, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más grandes de lo que podemos pedir o entender. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.